Muy buenos días a todos y todas. Vamos a iniciar una mesa de debate, y para eso contamos además con el moderador de la mesa, que es el doctor Andrés Tomás. Contamos con tres debatistas profesionales. Tres debatistas profesionales. El primero de ellos es el doctor Rodrigo Jover, digestólogo del Hospital General Universitario de Alicante, el doctor Balmis. El doctor Blas Flor, que debe estar por aquí y que ahora le invitaremos a sentarse con nosotros, del Hospital La Fe de Valencia, y la doctora María La Peña Rodríguez, del Hospital Clínico de Valencia. He de dar las gracias, aparte de como moderador, por supuesto, a los tres ponentes, y especialmente quiero dar las gracias a Rodrigo. Rodrigo, no solamente por el compromiso personal y amistoso de estar aquí, sino por el compromiso científico de venir a un congreso de cirujanos, siendo digestólogo, a una mesa de debate. Así que, Rodrigo, te doy la palabra y muchas gracias a todos. Esta vez estoy lleno de trampas. Bueno, yo suelo empezar estas charlas dando las gracias al comité organizador por invitarme, pero esta vez no estoy tan seguro de tener que dar las gracias o quejarme, porque el reto es grande y yo ya he venido provisto de mi armadura para este debate con cirujanos, en las que he de aplicar los principios de la asertividad, que es, bueno, pues decir lo que uno piensa, siempre desde el respeto y la empatía, intentando motivar las decisiones o las opiniones que aquí se vierten. Y es que esto es una mesa de ventajas e inconvenientes de la endoscopia realizada por cirujanos, y como ya mis compañeros pues seguro que van a explicar las ventajas, a mí me toca explicar los inconvenientes. Y los inconvenientes son algunos. El primero es que para hacer endoscopia, pues evidentemente se requiere entrenamiento. La endoscopia no es una técnica sencilla y se requiere un periodo formativo adecuado. El segundo inconveniente es que no solo se requiere entrenamiento, sino que hay que mantener la competencia, y hay que mantener la competencia fundamentalmente haciendo más endoscopias. Además, existen en la literatura datos objetivos de que la endoscopia realizada por gente que no es gastroenteróloga tiene peor calidad, igual que la cirugía realizada por no cirujanos pues es de peor calidad, y mal hablaría de nosotros si no fuera así, si no, los que nos dedicamos a hacer esto de manera más frecuente no lo hiciéramos con mejor calidad. Pero el punto más importante, en mi opinión, es que la necesidad de la endoscopia intraoperatoria realizada por cirujanos es dudosa, y esto intentaré explicarlo en la mayor parte de mi charla. Y finalmente, todos sabéis que las unidades de endoscopia no tienen ningún problema, al contrario, están encantadas de colaborar con los servicios quirúrgicos cada vez que así se necesite. Yo voy a intentar desglosar un poco estos puntos. Efectivamente, se requiere entrenamiento. La endoscopia no es una técnica sencilla, es una técnica difícil, y la curva de aprendizaje es amplia. Se estima que para colonoscopia se requieren entre 150 y 200 colonoscopias realizadas de forma autónoma para alcanzar la competencia, no para hacer florituras, sino simplemente para alcanzar la competencia, llegar al ciego en este caso, en un tiempo adecuado. Lo mismo ocurre con la gastroscopia, incluso más, se requieren más exploraciones, del orden de 250 a 300, que es lo que viene a hacer un residente de digestivo cuando acaba su residencia. Este número de exploraciones ya te ofrece una cierta competencia y autonomía. Como ejemplo, este es el organismo norteamericano que regula los requisitos mínimos que tienen que tener los residentes de cirugía en aquel país, y entonces este organismo, en un país donde muchos cirujanos hacen endoscopia, a diferencia del nuestro, donde hay muy pocos cirujanos que hagan endoscopia, exigen que se hagan 35 endoscopias altas y 50 colonoscopias para otorgar esta competencia, que son números muy alejados de los que os acabo de mostrar. En segundo lugar, pues bueno, se requiere práctica para mantener esta competencia. No solo es aprender, sino que hay que practicar. Y este, por ejemplo, es un estudio nuestro en el que vimos que un indicador de calidad de la colonoscopia, como es la tasa de detección de adenomas, que ya sé que vuestro objetivo no es detectar adenomas, pero sí que es un indicador que ha mostrado que da una buena idea de cómo es la calidad del procedimiento,
pues se relaciona con los años, con la dedicación exclusiva a la endoscopia y con el número de colonoscopias que se han realizado a lo largo de la vida. Este es otro estudio también nuestro que viene a demostrar un poco lo mismo, que la práctica hace al maestro, que el número de colonoscopias, el volumen anual de colonoscopias y las horas semanales dedicadas a hacer endoscopia son los parámetros que se asocian con los indicadores de calidad del procedimiento. El tercer inconveniente es que existen datos objetivos de que los procedimientos endoscópicos realizados por no gastroenterólogos son procedimientos de peor calidad. Este es un metaanálisis publicado hace un par de años en el que se ve que la tasa de detección de adenomas es peor, la tasa de intubación fecal es peor si la endoscopia se realiza por gente que no son gastroenterólogos y, lo que es más grave, también las complicaciones son mayores, hasta 3 veces mayores, si la colonoscopia, en este caso colonoscopia, se ha realizado por gente que no son gastroenterólogos. Y esto, bueno, es una cosa, digamos, bastante lógica de pensar y bastante que el personal que se dedica de forma preferente a hacer esta técnica, pues hace la técnica mejor que el que no. Pero en lo que me voy a tener un poquito más de tiempo es en la necesidad dudosa de esta endoscopia intraoperatoria realizada por cirujanos. Y si atendemos a las indicaciones de la endoscopia intraoperatoria, pues una indicación es la localización de lesiones, un caso bastante típico, baja quirófano que el cirujano no encuentra la lesión, que es algo que ocurre a veces, sobre todo en lesiones más sutiles, más pequeñas, pero esto es una necesidad puntual, esto no ocurre siempre, ocurre pocas veces y en ese caso pues la colaboración de las unidades de endoscopia suele ser inmediata. Además, recomendamos que se utilicen técnicas de tatuaje endoscópico y que hayan protocolos consensuados entre el servicio de cirugía y la unidad de endoscopia para la aplicación de este tatuaje endoscópico, de manera que todo el mundo haga lo mismo y los cirujanos sepan siempre dónde tienen que buscar y que se apliquen más de un tatuaje si se trata de un caso que va a ir a cirugía. La segunda indicación es la irrigación colónica en lesiones obstructivas con el fin de completar la colonoscopia. Esto es una indicación marginal, también el beneficio es dudoso, hay otras técnicas, la colonografía TAC, que permite detectar lesiones síncronas sin demasiado problema y probablemente esto no sea demasiado importante. También existen técnicas combinadas de laparoscopia y endoscopia, que sobre todo para extirpación de lesiones benignas, que está muy claro que la parte laparoscópica la debe hacer el cirujano y la parte endoscópica el endoscopista, porque no son procedimientos sencillos. Y el único punto en el que podríamos discutir un poco la indicación de endoscopia intraoperatoria realizada por cirujanos es en la valoración de las anastomosis. Pero también en este aspecto existen pocas evidencias. Existen pocas evidencias a favor de la necesidad de uso de la endoscopia intraoperatoria y que esto mejore o disminuya la tasa de fugas o de dehiscencias anastomóticas. No hay ensayos clínicos prácticamente, solo hay uno que yo haya encontrado, me corregiréis después si lo digo mal, uno que yo haya encontrado que después explicaré. No hay ensayos clínicos, solo hay unos pocos estudios observacionales, generalmente retrospectivos, generalmente unicéntricos, de países donde la endoscopia realizada por cirujanos es muy frecuente, países Oriente, Japón, Corea, Estados Unidos, norte de Europa, y con resultados contradictorios, como ahora veremos, respecto a la eficacia de esta endoscopia para prevenir las fugas anastomóticas. Las características de estos estudios hacen que hayan sesgos de publicación, también sesgos de selección, y tampoco, a la ausencia de ensayos clínicos, hace que tampoco se haya valorado de forma adecuada el beneficio-riesgo, porque al hacer endoscopia intraoperatoria también tiene sus riesgos, como es lógico, se aumenta la presión en el lugar donde está la sutura y esto puede ser perjudicial para la propia anastomosis. Y vamos a ver algunos de estos estudios. Esto es un metaanálisis de estudios que comparan diferentes técnicas de valoración de la integridad de la anastomosis en colonoscopia. Comparan la administración de aire por medio de una jeringa o de una sonda para ver la anastomosis de recto, la administración endovenosa de verde de indocianina para hacer una angiografía intraoperatoria y la colonoscopia intraoperatoria, y ve que, comparado con control, solo la administración de verde de indocianina reduce la proporción de fugas anastomóticas en cirugía colorectal, en este metaanálisis.
Por tanto, la colonoscopia intraoperatoria no parece que significativamente sea beneficiosa. Este otro estudio es un estudio reciente, coreano, en el que se ve, tiene un dato importante, que es que de 649 anastomosis, 541 tenían colonoscopia intraoperatoria, es decir, es un servicio que hace mucha colonoscopia intraoperatoria. Y a pesar de eso, pues no consiguen reducir ni la proporción de fugas, ni los sangrados, ni a corto ni a largo plazo. Otro estudio también similar, japonés, en el que también la mayoría de pacientes se llevaban una colonoscopia intraoperatoria, tampoco se muestra una reducción significativa en la proporción de fugas anastomóticas o en el sangrado anastomótico. Y para que no digáis que solo pongo estudios negativos, también pongo algún estudio positivo, como este, es un estudio bastante bien hecho, es un estudio observacional, retrospectivo, pero se hace una comparación de los grupos, una asignación equitativa de los grupos de comparación, colonoscopia intraoperatoria frente a ausencia de colonoscopia intraoperatoria, y se ve que el uso en este estudio de colonoscopia intraoperatoria sí reduce la proporción de fugas anastomóticas. Se hace un propensity score para que los grupos sean comparables. Pasamos a la cirugía bariátrica, que es otro aspecto donde también se reivindica la necesidad de esta endoscopia intraoperatoria. Hay varios estudios, también un poco de similares características a los que he explicado para el colon. Este es importante porque es una base de datos de todas las cirugías bariátricas que se realizan de la base de datos del Colegio Norteamericano de Cirugía Bariátrica, 62.000 gastrectomías verticales, 62.000. La pena es que, al ser un estudio retrospectivo, no disponen del endpoint de fuga anastomótica, porque es un dato que no tenían recogido en su base de datos, pero sí ven que en un endpoint compuesto que ellos analizan, que incluye sepsis, infección, sangrado, reoperación o mortalidad, sí se mejora cuando se utiliza la endoscopia intraoperatoria y, más concretamente, la sepsis, la cirugía no planificada y una mejor estancia hospitalaria. Esto para gastrectomía vertical, pero para gastrectomía en IDE-RUX no encuentran beneficio, 50.000 procedimientos no encuentran beneficio, únicamente mejora la estancia hospitalaria. Y este es el único ensayo clínico que he encontrado, es un ensayo clínico mexicano con solo 100 pacientes, 50 en el grupo de endoscopia intraoperatoria, 50 en el grupo control, y también ven que el uso de endoscopia intraoperatoria en este pequeño estudio reduce la tasa de fugas anastomóticas, la proporción de reintervenciones, aumenta el tiempo operatorio y reduce la duración de la estancia hospitalaria. Y el último inconveniente es que, bueno, la disposición de las unidades de endoscopia a hacer endoscopia intraoperatoria cada vez que se necesite es total, y un poco la conclusión es que trabajar en equipo con los profesionales más capacitados es lo que mejora los resultados del paciente. Pero bueno, para que veáis que no somos tan malos, hay unidades de endoscopia que han realizado, como por ejemplo en el Hospital Clínico de Valencia, que aquí puede explicarnos María La Peña su experiencia, que han realizado un programa de formación o han diseñado un programa de formación para cirujanos interesados en hacer endoscopia intraoperatoria. Pero este programa de formación ha de tener, a la vista de lo que he explicado, ha de tener una serie de requisitos. En primer lugar, el periodo formativo ha de ser adecuado, o sea, no es simplemente allí tratar y saber manejar el tubo, sino que ha de ser adecuado con arreglo a los parámetros que he explicado anteriormente y a las curvas de aprendizaje, ha de ser consensuado, con un objetivo específico, con una indicación precisa, por ejemplo, en este caso creo que fue cirugía bariátrica, ahora ella nos lo explicará, con una indicación precisa y un objetivo específico. Quiero ir a aprender esto y quiero enseñarme determinada cosa muy concreta. Con un profesional motivado, es decir, un profesional que se comprometa a hacer este periodo de formación de manera adecuada. Para endoscopia diagnóstica, no pretendemos nada más que poder hacer endoscopia diagnóstica y poder ver lo que estamos diciendo, la valoración de las anastomosis en determinados casos, con continuidad del tiempo, es decir, un proyecto que vaya después a ser continuado, que haya después un mantenimiento de esta actividad. También que esté de acuerdo con la capacidad formativa de la unidad, porque bueno, la unidad primero tiene la obligación de formar a sus propios residentes, a fellows, por ejemplo, nosotros tenemos 5 salas de endoscopia, 3 residentes, un fellow, gente que viene de fuera, pues un poco difícil, pero bueno.
y, finalmente, evaluando los recursos. Es decir, si vamos a aprender a hacer una técnica para hacer 50 procedimientos al año, probablemente no sea rentable. Hemos de tener un determinado equipamiento para algo, digamos, limitado, probablemente no sea rentable. Y nada, esto es todo lo que os quería explicar. Seguro que no os he convencido, pero a los que no se quieran convencer, pero creo que ha sido bastante claro. Muchas gracias y ya procedo a ponerme la armadura de verdad para ahora, para el debate. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos a dejar las preguntas y controversias para el final, para hacerlo más atractivo. Blas, por favor. Bueno, Rodrigo, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la Sociedad Valenciana de Cirugía por invitarme y por apuntarme a esta mesa tan interesante. En primer lugar, y pidiendo disculpas de antemano, te debo decir, Rodrigo, que vas a tener mucha suerte porque es uno de mis días más flojos posiblemente de mi vida, porque ayer falleció el doctor Pedro Esclápez, cirujano maravilloso de Valencia y que por desgracia ayer nos dejó. Con lo cual, después del fallecimiento de mi madre, pues posiblemente fue el que más me ha impactado. Pero dicho todo esto, que luego ya, bueno, seguimos con más temas, decirte que lo has hecho muy bien, en mi opinión, y creo que estás hablando muy bien del vaso medio lleno. Yo te voy a dar el vaso medio vacío, pero creo que la información es muy parecida a la que tú nos estás dando, con ciertos matices que ahora intentaré dar a cambio. En primer lugar, creo que la cirugía, la endoscopia para cirujanos, en primer lugar tenemos que preguntarnos el por qué los cirujanos tenemos que hacer endoscopia. En primer lugar, deciros, hablando de temas históricos, que de todos los ítems que tiene, de los hitos que tiene la endoscopia desde que se inició, gran parte de ellos han sido cirujanos los que los han puesto de manifiesto, no solamente gastroenterólogos o de otras especialidades, pero sobre todo una cosa es importante y eso es innegable. La endoscopia flexible hoy es fundamental en el intraoperatorio. Es cierto, como Rodrigo decía, que no tenemos evidencia científica, pero es un instrumento más que debemos conocer. Hay muchas cosas que no tenemos evidencia en la actualidad y esa aún no tenemos tampoco mucha, porque los cirujanos nunca nos hemos dedicado a este tema, por lo menos los colorectales, por lo menos en España o a nivel europeo, pero en muchos otros países sí que ha sido un arma más de trabajo en los quirófanos. Pero es que además el futuro está aquí. Tenemos el Notes, tenemos el CELS, tenemos el single port robótico que ya viene pero arrasando, y el próximo robot que nos viene de Da Vinci es muy parecido a una endoscopia porque es flexible tanto la cámara como los instrumentos. Es decir, tenemos que formarnos en este tipo de técnicas porque las vamos a necesitar en un futuro muy próximo, mínimo a nivel intraoperatorio. No solamente endoscópico, sino también terapéutico. Insisto, Rodrigo, ahí están los pequeños matices que yo creo que a nivel intraoperatorio debemos ser capaces e independientes, porque aunque tú tengas una unidad muy buena y que tengáis siempre el apoyo digestivo al cirujano, no siempre es así, ni en todos los hospitales, ni en todos los servicios, ni en todas las unidades. Por eso pienso que debemos formarnos en ello. Pero no solamente lo digo yo como una opinión personal, lo dice la UEMS, que en todos sus programas de formación de cirujanos incluye la endoscopia como base o pilar fundamental de una formación de un cirujano general. Si nos vamos a las sociedades científicas, da igual que nos vayamos a colorectal o que nos vayamos a esofogástrica o que nos vayamos a bariátrica. Todos incluyen en la formación del cirujano general o digestivo la formación en endoscópica, aunque sea básica y aunque la limitemos a el tema intraoperatorio. No queremos hacer colonoscopias. Por eso nos da igual formarnos muy bien o no en hacer colonoscopias o en canulaciones del hilo terminal. No es el objetivo ese. Entendemos que vosotros que hacéis continuamente, obviamente lo vais a hacer mejor que nosotros, pero el objetivo no es eso, sino poder defendernos o tener más armas, sobre todo a nivel intraoperatorio. Por eso la formación que tú comentabas es diferente. Pero si nos vamos a España, el propio BOE lo dice bien claro. La colonoscopia o endoscopia no es una competencia exclusiva de gastroenterología, es una competencia transversal y básica y está dentro de los objetivos formativos de nuestro propio país. Sin embargo, debo decirte que 2 meses en formación me parece escasa para un cirujano general formarse en endoscopia, por eso pienso que es insuficiente. Y aquí es donde empieza el problema. El problema empieza que no tenemos unos gobiernos que nos regulen claramente cómo tenemos que formarnos para después hacerlo mejor y no depender de otros servicios a nivel por lo menos intraoperatorio. Pero bueno, la pregunta segunda era el cuándo hacerla. Creo que tú lo has dicho muy bien y yo estoy totalmente de acuerdo. Es a nivel intraoperatorio donde más lo necesitamos, donde más problema tenemos en conseguir un gastroenterólogo, porque todos vosotros estáis
a full de trabajo, a full con agendas llenas, que cuesta mucho que podáis bajar, pero sobre todo cuesta mucho que os pesáis toda la mañana, porque muchas veces es primero para localizar la lesión, luego para chequear la anastomosis, a veces para buscar un tumor secundario sincrónico, es decir, no tenéis esa disponibilidad, aunque tú digas que sí, que nosotros necesitamos. Al final, la predisposición es muy buena, pero la realidad es otra. Por eso creemos que tenemos que formarnos. No porque hay una competencia desleal. No queremos hacer colonoscopias de screening en la privada. Es que son cosas que creo que esto es del año de la picor. Y creo que hay que trabajar conjuntamente, formarnos, para que en los campos de trabajo que nosotros lo necesitamos, lo podamos utilizar. Nada más. El posoperatorio, pues Dios dirá, pero a lo mejor os descargamos hacer tanta cantidad de colonoscopias como os pedimos simplemente en el seguimiento de una anastomosis colorectal. Pues a lo mejor nosotros mismos lo podríamos hacer, porque es entrar el endoscopio flexible, ver la anastomosis, chequearla y poco más, que actualmente se hacen con endoscopios rígidos y a los pacientes pues lo llevan mal, simplemente porque duele. No quiero decir nada de cirugía bariátrica y esofagástrica porque después lo comentarán, pero vamos a la par. Tanto esofagástrica, tanto el tracto superior como el tracto inferior estamos demandando su utilización porque sus indicaciones para nosotros son bestiales. Primera indicación, limitar la resección. Segundo, a veces no es tan fácil encontrar un tatuaje en un paciente obeso y tenemos que llamar al endoscopista, esperar a que llegue, cuando nosotros localizar una tumoración en el colon izquierdo es sencillo, porque nosotros lo hacemos de forma, cuando podemos, o rutinaria, de forma habitual, cuando no encontramos estas lesiones, y no es una técnica que sea muy difícil de realizar. No tiene nada que ver con una colonoscopia de screening que haya que llegar hasta ilion terminal. Obviamente fundamental, aunque es verdad que no tenemos evidencia, comprobar las anastomosis y ver complicaciones que después nos pueden aparecer. Incluso tenemos un protocolo de seguimiento de los pacientes operados de cáncer de recto con ileostomías virtuales en que les hacemos en la sala de hospitalización muchas veces una endoscopia, que si no necesitáramos endoscopia lo podríamos hacer nosotros mismos en la planta. Tenemos que sobrecargar a los gastroenterólogos para que lo hagan por las mañanas, antes del parte normal, y es una sobrecarga laboral para cierto grupo de personas cuando otros podríamos hacerla perfectamente. Más revistas que dicen la importancia que tiene la endoscopia para los cirujanos, nos permite completar el diagnóstico, solucionar problemas y además nos permite hacer otras técnicas más complejas como la que tú has descrito. Es verdad que todas las revisiones que hay son artículos pues de baja calidad científica, no tenemos prospectivos, no tenemos randomizados, pero aquí están, localizar un tumor que no se ve el tatuaje, pues una indicación fácil para hacer una colonoscopia intraoperatoria que los cirujanos deberíamos de poder hacer sin ningún tipo de problema. Otra segunda indicación, también muy dudosa y muy marginal, como tú decías, pues actualmente con los colonotacs ya nos hace falta en los cánceres de colonoclusión buscar una lesión sincrónica y además muchas veces hacer un lavado intraoperatorio ya lo hacemos cada vez menos, pero sí que es verdad que la valoración de las anastomosis, aunque no haya una evidencia clara, es muy útil, pero no solamente por el tema fugas, por el tema sangrado, por ver la coloración de la mucosa, es decir, muchas cosas o muchos datos que nos pueden ayudar a cambiar nuestra actuación intraoperatoria y así intentar evitar o disminuir una fuga o una complicación anastomótica postoperatoria. Obviamente, lo que comentábamos del CELS, yo creo que es una técnica maravillosa, que ha llegado aquí para quedarse, que con sus pegas, que ahora veremos, pues bueno, ahí las tenemos, pero creo que los cirujanos debemos ser independientes a la hora de hacer estas cosas. Fijar más artículos, hemos conseguido encontrar lesiones que en un 21% de tatuajes en este estudio de Letarte no consiguieron encontrar, y simplemente podríamos hacerlo nosotros solos sin necesidad de ayuda de un endoscopista, que es verdad que a veces se ofrecen muchas veces, pero no siempre pueden venir al quirófano a solucionarlo. Las lesiones sincrónicas ya lo hemos comentado y no quiero insistir para acabar pronto, y esto para nosotros de momento es lo fundamental, que es lo que hace que hagamos endoscopias de forma continua o rutinaria en los quirófanos. Las otras indicaciones eran más marginales, pero esta creo que es muy útil, sobre todo ver en las anastomosis de colon izquierdo cómo está esa anastomosis, el sangrado, la fuga o el color isquémico del colon, de la plastia del colon. El CELS, lo hemos comentado, es verdad que realmente a día de hoy se hace poco, pero la tasa de complicaciones es muy baja, la tasa de cáncer en esas piezas de resección es baja también, entre un 4, como veis, hasta un 10%, lo cual nos obligaría después a hacer una hemicolectomía derecha, que es lo más frecuente, pero recordar que ahorraríamos hemicolectomías derecha en el 90% prácticamente de los pacientes, haciendo una técnica combinada entre laparoscopia y endoscopia, con una tasa de recurrencias, como veis, prácticamente muy bajas o nulas.
Por tanto, si me preguntas qué ventajas tiene que la colonoscopia intraoperatoria la hagan los cirujanos, pues yo creo que nos puede ayudar a reducir la tasa de complicaciones y de reintervenciones, y además nos puede aumentar tanto la precisión para localizar los tumores como la seguridad al hacer cierto tipo de técnicas resectivas de un tipo o de otro. Totalmente de acuerdo contigo, los inconvenientes. En mi opinión no tiene ninguno, porque es una cuestión de formación. Pero es verdad que necesita una curva de aprendizaje, que necesita continuidad, como tú decías. Es verdad que hacer una endoscopia al año no nos va a ayudar en nada y hará que cuando tengamos que hacerlo vayamos a cometer los mismos errores. Por eso creo que hay que sistematizarlo en todas las cirugías que hagamos, por ejemplo, colorectales, para chequear por lo menos la anastomosis, porque solamente familiarizarse con la torre y el mando de endoscopio requiere un uso continuo. Y obviamente lo fundamental para mí, que hace falta equipos. Lo que no podemos hacer es que encima que el endoscopista no puede, que le pidamos el endoscopia para hacerlo. Hay que tener nuestros propios equipos de endoscopia flexible en quirófano. Nosotros ya disponemos de ellos. Es verdad que muchos hospitales no lo tienen, pero bueno, ahora os contaré opciones para la gente que no lo tenga. ¿Cómo lo hacemos realmente? Pues ya lo he dicho. Primero tiene que cambiar el gobierno que tenemos y eso va a ser difícil, porque si aún no tenemos subespecialidades, no me quiero decir si nos metemos ya en temas de formación. Pero bueno, seguimos desde la AEC y la ECP, que son las sociedades científicas más importantes de cirujanos o de coloproctólogos. Nos hemos empeñado en que esto tire para adelante y hemos desarrollado una serie de programas formativos de endoscopia básica, particularmente de forma intraoperatoria, ¿de acuerdo? Que es verdad que tenemos que recurrir a los endoscopistas para que nos formen, siempre dentro de la colaboración y del respeto entre ambas especialidades, que la formación tiene que estar totalmente estructurada y tutelada para evitar las complicaciones, y esto nos ayudará a conseguir las competencias adecuadas para conseguir lo que estamos pensando. No solo somos los colorectales, vamos los colorectales, vamos los cirujanos esofogástricos, vamos los cirujanos bariátricos. ¿Por qué? Porque todos tienen necesidad de forma intraoperatoria de utilizar la endoscopia flexible. Pero es cierto que esto sin colaboración muere, pero el mensaje a los especialistas del laboratorio digestivo tienen que tenerlo muy claro. Esto simplemente es dirigirnos a una formación de forma intraoperatoria para ayudar. Aquí se trata de sumar esfuerzos tanto diagnósticos como terapéuticos, pero no queremos competencias absurdas. Esto no va de yo voy a hacerlo y te voy a quitar el pan de tus hijos. Esto es un mensaje de hace muchísimos años y no es el objetivo de lo que estamos buscando. Y obviamente creo que con la saturación que existe actualmente, repartir las tareas, pues bueno, creo que es de buenos hermanos porque nos da cierta independencia a nivel intraoperatorio. Y esto no lo digo yo, esto ya en el año 2020 ya hubo una aproximación entre las sociedades científicas, tanto de cirujanos como de endoscopistas, y se apoyó el proyecto de formativo. De hecho, nosotros ya en la FED, bueno, hay 3 sedes en España y ahora la ECP tiene 3 sedes más y se van a incrementar a 6 más para formar a cirujanos en endoscopia flexible colorectal, y esofagástrica y bariátrica también van a incrementarse a 6 cursos más a nivel nacional, simplemente para que los endoscopistas nos ayuden a formarnos en endoscopia flexible intraoperatoria. La formación es fundamental. Estamos hablando de pacientes y lo que no queremos son complicaciones, lo que no queremos son problemas. Por eso hay que formarse adecuadamente para tener una competencia total. Y lo que os comentaba antes, es verdad que un equipo de Pentax o de Olympus son 70.000, 100.000 euros, que en muchos servicios no estamos al alcance de poder conseguirlos. Pero ya han salido endoscopios flexibles desechables, que son por lo menos algo que se puede sufragar el gasto sin ningún tipo de problema, y realmente no son tan buenos en calidad de imagen ni en recursos que tiene el endoscopio habitual o convencional, pero nos puede servir para el primer objetivo, que es chequear las anastomosis. Y con ese objetivo, por lo menos, lo que es el tema instrumental o equipo de endoscopia flexible, podemos sortearlo. Por tanto, para finalizar, creo que la endoscopia flexible ha venido aquí para quedarse con los cirujanos digestivos, no solamente los gastroenterólogos, y así creo que debe ser. Tiene unas indicaciones intraoperatoriamente de forma claras y creo que muy útiles, aunque la evidencia, como bien ha dicho Rodrigo, aún no la tenemos. Tiene aval, por lo menos científico e institucional, para poder desarrollarlo. Ahora queda que nosotros mismos tiremos de ese carro, que creo que es muy útil para todos, pero obviamente no puede ser que hoy me ponga a hacer endoscopia flexible. Creo que hay que tener un programa formativo con ellos, ¿de acuerdo? Y que es verdad que los equipos tienen que estar al alcance de los cirujanos, porque si no, al final no podremos hacerlo. Muchísimas gracias.
Gracias, Balas. Y ahora, María, por favor. Buenos días. Primero que nada, dar las gracias al comité organizador por la invitación. Yo os voy a hablar de la endoscopia digestiva alta intraoperatoria en los pacientes de cirugía bariátrica y cirugía esofagogástrica. Los escenarios y las ventajas van a ser diferentes, ya que los pacientes y las patologías son totalmente diferentes. No voy a hablar tanto de la formación del cirujano, ya que ya los compañeros lo han explicado bastante bien, sino que voy a hablar un poquito más de las ventajas, de cómo lo utilizamos nosotros, ya que creo que es la forma de intentar vosotros convencer a los endoscopistas de que os dejen realizar la endoscopia intraoperatoria. Como todos sabemos, no tenemos ninguna duda que todo paciente que tengamos en quirófano, tanto en cirugía bariátrica como en cirugía esofagogástrica, van a tener una endoscopia preoperatoria. Esta endoscopia la tiene que realizar un endoscopista, un médico digestivo, en la cual nos va a diagnosticar, nos va a localizar las lesiones, muchas veces nos tratará. Y de endoscopias posoperatorias, de seguimiento de las patologías o de tratamiento de complicaciones en caso de que las haya, y estas serán endoscopias que ya serán avanzadas. Pero entre estas dos tenemos la endoscopia intraoperatoria. Esta endoscopia intraoperatoria lo que nos da al cirujano es un abordaje integral del paciente, nos permite ver a nivel endoluminal en el momento de la cirugía cómo tenemos la anatomía del paciente, nos facilita la toma de decisiones en el momento de la cirugía y por lo tanto aumenta la seguridad y calidad de nuestras cirugías. Sin embargo, la endoscopia intraoperatoria tiene ciertas peculiaridades que voy a nombrar respecto a una endoscopia que se hace de forma rutinaria en el box de endoscopia. Una parte es la vía aérea, la posición del paciente y la insuflación. En cuanto a la vía aérea, nosotros tendremos pacientes que estarán con anestesia general, estarán intubados y será muy importante proteger este tubo de intubación. Tiene que estar correctamente fijado en la derecha de la boca del paciente y es muy importante que siempre utilicemos las boquillas, ya que los pacientes nos pueden morder el endoscopio y esto lo rompería. Como vemos en esta foto, la posición habitual de una endoscopia intraoperatoria será con un paciente en decúbito supino. Sin embargo, es verdad que en ocasiones tendremos la necesidad de hacer una endoscopia en decúbito prono y con un correcto entrenamiento estas endoscopias también se pueden hacer. Nos ayudan los anestesistas levantando levemente y volteando la cabeza del paciente y podremos introducir el endoscopio. Una vez lo tengamos dentro, ya podremos realizar una endoscopia con total normalidad intraoperatoria y la colocaremos de nuevo en la posición del paciente. En cuanto a la insuflación, para esto sí que es muy importante la formación y entrenamiento. ¿Por qué? Porque como cirujanos estamos acostumbrados a tener una insuflación continua, automática, controlada por una máquina y que nos avisa de cuando hay una sobrepresión. Sin embargo, en la endoscopia esta insuflación es subjetiva, es manual y es necesaria para poder ver. Falta en el entrenamiento puede conllevar que tengamos insuflaciones insuficientes o insuflaciones excesivas y esto puede acarrear complicaciones. Ya centrándonos un poquito más en la cirugía bariátrica, es verdad que, como han dicho los compañeros, evidencia científica es muy baja y casi todo está basado en serie de datos. Sin embargo, como cirujana bariátrica, creo que tiene claros beneficios en cuanto a las cirugías de revisión, ya que son cirugías que está demostrado que tienen una mayor tasa de complicaciones, de fugas y de sangrados en la línea de grapas. En hernias de hiato, ya que las endoscopias preoperatorias en los pacientes obesos muchas veces sobrediagnostican las hernias de hiato de pequeño tamaño, hablamos de hernias de hiato de menos de 3 centímetros, y que una endoscopia intraoperatoria nos puede cambiar en manipular o no la zona del hiato y, con lo tanto, aumentando las complicaciones. Y también, en caso de que tengamos complicaciones intraoperatorias, la endoscopia nos puede facilitar y ayudar en la toma de decisiones. Como bien ha nombrado antes nuestro compañero, el único artículo con gran volumen de endoscopia en cirugía bariátrica es este realizado con la base de datos de la base americana, que sí que muestra una tasa de reducción en las complicaciones en cuanto a sepsis, reoperaciones y estancia hospitalaria. Sin embargo, es una base que tiene muchas limitaciones y que es un estudio totalmente retrospectivo.
Como ejemplos, nosotros os voy a mostrar unos ejemplos que creemos que sí que tienen indicaciones. Por ejemplo, este es un caso de un paciente operado hace 1 año y medio por una superobesidad, un IMC de 60, al cual hicimos una gastrectomía vertical. Tuvo una excelente pérdida de peso, pero el paciente nos decía que tenía mucho reflujo y vómitos ocasionales. Le hicimos un tránsito en el cual vemos la gastrectomía vertical con un bolsón a nivel del fundus y del antro, y la endoscopia preoperatoria, los endoscopistas nos dijeron que tenía un estómago operado, una tubular, pero nos decían que era una tubular bien hecha. Sin embargo, en la endoscopia intraoperatoria lo que nos permite a nosotros es ver, a las 6 horas no se ve muy bien, pero tenemos la línea de grapas, y según vamos retirando vemos cómo esta tubular no es una tubular, tiene varios frencimientos y una línea de grapas que no es recta, es serpenteante, y esta morfología nos explicaría el mal funcionamiento, ya que es una tubular que está mal hecha. Además, en las reoperaciones nos permite ver las anastomosis gastroyeyunales, y esto nos permite tanto realizar estanqueidad como descartar que haya un sangrado a nivel de la anastomosis, y nos permite ver tanto la anastomosis gastroyeyunal como el pie de asa, que muchas veces se nos queda olvidado. Por otra parte, haciendo referencia a las hernias de hiato de pequeño tamaño, muchas veces nos encontramos en las endoscopias preoperatorias pacientes que tienen la línea Z a 35 centímetros, la impronta 38, que en retroflexión el endoscopio no abraza o sea, que el hiato no abraza correctamente el endoscopio, y nos hace plantearnos revisar los pilares en estos pacientes con el riesgo que ello conlleva. Sin embargo, en pacientes con hernias de hiato de pequeño tamaño, intraoperatoriamente podemos ver que tras la pérdida de peso el hiato sí que abraza el endoscopio, y que cuando retiramos la línea Z sí que coincide con la impronta diafragmática. Es decir, intraoperatoriamente no vemos una hernia de hiato, y a esta paciente le hicimos un bypass gástrico en Iderlux sin necesidad de manipular la zona de los pilares. Cuando hablamos de cirugía esofagogástrica, aquí tiene muchas más ventajas la endoscopia intraoperatoria. Nos ayuda a valorar intraoperatoriamente la extensión de la enfermedad, nos ayuda a ver los márgenes de resección, encontrar lesiones no palpables, como bien han dicho, comprobar las anastomosis y evaluar las técnicas antirreflujo en el momento de la cirugía. En cuanto a artículos, lo mismo, casi todos son series de casos. Para valorar la extensión de la enfermedad y los márgenes de resección hay muchos artículos, hay sobre instalación de tinta china, transiluminaciones, pero este que os muestro aquí me parece un artículo que es bastante visual. En este incluyen 500 pacientes con un adenocarcinoma gástrico en estadios 1 y 2. Estadios 1 y 2 son estadios que son iniciales, que muchas veces no son palpables y que nos pueden dificultar saber cuál puede ser la inserción de la resección. Con la cual cosa, ¿qué hacen en este grupo? Preoperatoriamente marcan con clips lo que serían los márgenes de nuestra lesión, e intraoperatoriamente se ayudan del endoscopio para, previamente a cada agrapada, asegurarse que estos clips y estos márgenes queden dentro de nuestra pieza. Resultados excelentes, tienen prácticamente un 99% de márgenes positivos en sus piezas. Por otra parte, otro gran beneficio, como hemos dicho, es comprobar la estanqueidad y las anastomosis, ¿de acuerdo? En este estudio de 500 pacientes de anastomosis esofagoyeyunales, comprueban la tasa de complicaciones a nivel de la anastomosis entre pacientes a los que se ha realizado una endoscopia y pacientes a los que no, a los que se ha realizado un test de azul de metileno y un nemotest, y ven que hay diferencias significativas a favor de la endoscopia intraoperatoria. Pero si nos centramos en los pacientes a los que se ha realizado una endoscopia intraoperatoria y en los cuales se ha visto algún hallazgo, son 31 pacientes en los cuales la endoscopia intraoperatoria detectó una fuga de aire, un sangrado venoso o un desgarro mucoso. Pero de estos 31 pacientes, a 28 estos hallazgos cambió la intervención que se le hizo. Es decir, a 28 pacientes en los cuales se evidenció alguna alteración, se le hizo un refuerzo de sutura, una reanastomosis o una hemostasia endoscópica. Hemostasias endoscópicas, ya hablaríamos de endoscopistas, pero bueno, ya nos ha cambiado la intervención esta endoscopia. Como hemos dicho, pues aquí ponemos ejemplos que vemos de gran utilidad en nuestra práctica clínica. Hablamos de un paciente con un adenocarcinoma gástrico, un T2,
estadio que no es palpable ni visible por la paroscopia, y aparte tenemos un problema que en ocasiones nos encontramos. Tenemos dos endoscopias preoperatorias, una nos dice que está en curvatura menor y la otra nos dice que está prácticamente en el cardias unión esofagogástrica. Entonces, ¿qué nos hace la endoscopia intraoperatoria? Nos va a permitir ver en el momento de la cirugía dónde se localiza la lesión. En este caso vemos esta lesión plana pero ulcerada a nivel de la incisura en curvatura menor, que se encuentra lejos del cardias y que no afecta a la unión esofagogástrica, y como vemos por la paroscopia no vemos esta lesión, pero con transluminación con el endoscopio le podemos marcar a nuestros compañeros dónde se encuentra exactamente esta lesión. Y aparte también, si queremos asegurarnos los márgenes de resección, con la endoscopia intraoperatoria también podemos realizar biopsias que se pueden mandar a extemporánea para así aumentar la seguridad y calidad de nuestra cirugía. Ya acabando, como hemos dicho, la gran utilidad, comprobación de anastomosis. Aquí tenemos una anastomosis esofagoyeyunal con un coágulo que el endoscopio nos permite aspirar, lavar para comprobar que esta anastomosis no tenga ningún tipo de sangrado activo. Con el aire podemos hacer el nemotest, pero si no nos quedamos seguros, por el canal de trabajo también podemos poner azul de metileno, haciendo también la doble test de estanqueidad. Y por último, la última indicación en cirugía esofagogástrica, las hernias de hiato. Aquí tenemos intraoperatoriamente, en retroflexión, una hernia de hiato paraesofágica de tipo 2. Y tras la cirugía podemos comprobar cómo al introducir el Nissen, si nos pasa sin resistencia con facilidad, nos indica que estos flaps no están causando ningún tipo de estenosis, y aparte vemos en retroflexión cómo nuestro flap está bien hecho, cómo está abrazando correctamente en el endoscopio. Inconvenientes en general, lo que han dicho, la formación. Muchas veces es difícil acceder, pactar con los endoscopistas de nuestros hospitales programas de formación, pero esta sí que es verdad que es necesaria, y en ocasiones algunos cirujanos pues, se han ido fuera de sus hospitales a formarse. No os recomiendo porque es muy importante la formación con la comunicación con los endoscopistas, pero sí que es verdad que no podemos hacer endoscopia sin una correcta formación y entrenamiento. A nivel de costes y complicaciones, estas desventajas son un poco más relativas, ya que, como ha comentado Blas, hoy en día existen endoscopios desechables que son mucho más baratos y económicos que los endoscopios convencionales, y en cuanto a complicaciones, pues también relativo, ya que estamos hablando de una endoscopia digestiva básica y que con un correcto entrenamiento y una curva de aprendizaje no tendríamos que tener ningún tipo de complicaciones. Muchas gracias, y sobre todo dar las gracias al servicio de endoscopia de nuestro hospital por la oportunidad de formarnos. Muchas gracias, María. Bueno, disponemos de 10 minutos para preguntas, sugerencias y controversias, así que si hay alguna ya en la sala, por favor, decirlo. Y sí, Rafael. Hola, ¿qué tal? Bueno, felicitaros porque la mesa la he visto muy compensada. Me gusta mucho porque creo que es un tema de actualidad para los cirujanos. Y sobre todo a Rodrigo decirle que ha sido muy valiente su conferencia en un foro como este de cirujanos. Pero creo que vas contracorriente. Y te voy a decir por qué. Porque las técnicas no tienen un dueño. Las técnicas son de quien las hace. Y por supuesto que hay que hacerlas bien. Y yo creo que no debéis de poneros en contra de que los cirujanos nos formemos en estas técnicas, porque el núcleo y el centro de esto es el paciente. Entonces, no vamos a poder tener un endoscopista experto en quirófano las 8 horas de la jornada, porque necesitaríamos tener una plantilla de gastroenterólogos, endoscopistas, especialistas, que no nos las podemos permitir. Y te voy a poner como ejemplo la ecografía intraoperatoria. Yo me dedico al hígado en la fe. Inicialmente, cuando tuvimos que comprar el primer ecógrafo, no nos dejaban comprarlo. Tuve que comprarlo el radiólogo, el servicio de radiología. Y subía un radiólogo durante las intervenciones. Como tú entenderás, la ecografía no es un momento y me bajo. No, es que la ecografía hay que hacerla, como ha dicho Blas también, pues ahora, luego, otro ratito, y no podemos disponer de un radiólogo. Y el tiempo hizo que el radiólogo ya no subiera, que cogiéramos nosotros la experiencia
y que hiciéramos nosotros la ecografía. Esto mismo va a pasar con la endoscopia, aunque os intentéis oponer. Es que el tiempo os lo va a poner. Es como si tú ahora, como gastroenterólogo, te negaras, o sea, nosotros los cirujanos nos negáramos a que tú trataras una úlcera sangrante por endoscopia o hicieras una derivación biliodigestiva por endoscopia. Es tonto esto, quiero decir. Vamos a pensar en el futuro, vamos a colaborar juntos porque seguro que el paciente se va a beneficiar. ¿Esto sí funciona? Sí. Si lo sé no vengo, ¿eh? A ver, efectivamente, tienes toda la razón. Estoy totalmente de acuerdo contigo en algunas cosas. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que las técnicas no tienen dueño, sin ninguna duda. Nosotros hacemos sedación en las endoscopias y hay millones de anestesistas que están totalmente en contra, sin ningún motivo. El tema está en los dos aspectos que yo he intentado tratar en mi charla. Uno, la necesidad de formación, y no de una formación cualquiera, sino de una formación específica y adecuada. Y otro, en la utilidad, ¿vale? Evidentemente, si es necesario que haya una persona haciendo endoscopias cada vez que se haga una anastomosis colorectal o cada vez que se haga una anastomosis en cirugía bariátrica o cada vez que se haga una anastomosis esofagogástrica, tendrá que hacerlo el cirujano, no va a haber un endoscopista allí todas las veces. La pregunta es si es necesario. Y en este momento, pues a pesar de los vídeos muy interesantes y instructivos que han mostrado mis compañeros, pues la evidencia no dice eso, dice otra cosa, dice no existen evidencias. Y para medicina también avanza a golpe de evidencia. Y esto es un poco los dos aspectos que yo he tratado. Que por un lado la necesidad de formación y evidentemente, no se puede decir no puedo ir a quirófano a echarte una mano cuando lo necesitas y además no te voy a dar formación para que no lo hagas. Eso está claro, eso es de perogrullo. Hay que ver exacto si es necesario, por un lado, y de qué manera habría que dar la formación, que es la última diapositiva que he puesto. Me dejan los moderadores. Solo un pequeño contrapunto. Yo creo que nos basamos demasiado en evidencia y tampoco hay que pensar tanto en evidencia. Mira, no hay estudios prospectivos, aleatorizados, de que la colecistectomía laparoscópica sea mejor que la abierta. Y como tú comprenderás, hoy en día, vamos, la vía de abordaje de elección es la laparoscopia. O sea que no hablemos tanto de evidencia. El tiempo dirá si es importante hacer por el cirujano una endoscopia en quirófano. Y si no, pues se abandonará. Igual como hay muchas técnicas que el tiempo las ha abandonado. Vamos a dejar evolucionar y el tiempo nos lo dirá. Hombre, la evidencia basa el avance de la ciencia en general. Efectivamente, hay cosas para las que no hay evidencia y que son práctica común. Y después el tiempo dirá, pues, a ver, yo revisando esto, el primer artículo de revisión que encontré era del año 1992 o algo así, de colonoscopia intraoperatoria. O sea, que el tiempo ya han pasado 30 años. Esto no es una moda de ayer, es algo que ya se viene haciendo. Y también hay un aspecto que he mencionado de pasada y que es importante, que es que, como muy bien ha dicho Blas, muchos de los avances de la endoscopia han sido realizados y hechos por cirujanos. Y es que hay países donde la mayoría de endoscopistas son cirujanos, que también hay un factor, digamos, local que influye. Yo conozco muchísimos endoscopistas que son cirujanos y son, por supuesto, endoscopistas fantásticos. No es una cosa de la especialidad, es una cosa de la práctica y de la formación. No es la realidad en nuestro medio. Para bien o para mal, los cirujanos por lo general no hacen endoscopias y solo una pequeña minoría la hace. Entonces eso también es un factor a tener en cuenta a la hora de según qué cosas. A mí personalmente me cuesta mucho ser duro con Rodrigo porque lo conozco desde la época de la facultad. Ojalá, no sé qué piensan el resto de cirujanos, pero yo en los hospitales en los que he estado con servicios potentes de digestivo, no es el caso ahora, porque solo tenemos un digestivo. La realidad de los hospitales en la comunidad son muy distintas y tú, Rodrigo, lo sabes. Facilidades, no. Yo creo que los digestólogos cuando vienen a quirófano lo ven como un medio hostil donde no están a gusto, tienen que venir con su auxiliar, su torre, en fin. Creo que la mayoría de servicios de cirugía los cirujanos acabaremos haciendo
endoscopia intraoperatoria. Mi pregunta va para mis dos compañeros cirujanos, y es que nos cuenten a los servicios donde queremos ponernos en marcha y todavía no hemos comenzado con la endoscopia flexible en quirófano, cómo vencieron las resistencias por parte no solo de un jefe de digestivo como es Rodrigo, porque imagino que cuando quisieron ponerse en marcha tardó 10 minutos ese jefe de servicio digestivo en bajar al gerente. ¿Cómo se pusieron en marcha para convencer al director económico y que les permitiese comprar esos endoscopios flexibles? ¿Quién cogió la bandera en ese servicio y empezó a hacer endoscopia? ¿Cuántos la hacen? ¿Y qué nos aconsejan al resto de servicios? Y tenéis 3 minutos. Bueno, en mi caso fue dentro de un programa de fellowship de bariátrica, en el cual dentro de la formación veíamos que el futuro del cirujano general que se dedique al tracto digestivo superior es saber endoscopia. Entonces, buenamente fui al servicio de endoscopias y fue francamente fácil convencerles de la utilidad de la endoscopia intraoperatoria, siempre teniendo la premisa de que íbamos a hacer un programa reglado, pasado por dirección de un año de formación, con compromiso de los cirujanos que nos íbamos a formar en la endoscopia digestiva alta, de que íbamos a ir todas las semanas, una vez a la semana, a formarnos, no el programa de formación de la EC, que también es muy útil. Hay 5 fases de formación en gastroscopias, que dan como un requisito de 50 endoscopias. No, para poder hacer las endoscopias en nuestro hospital era un año yendo todos los días, o sea, todas las semanas, una vez a la semana allí. Por esa parte se fue la parte de entrar con el servicio de endoscopias. En cuanto al gastroscopio, la verdad es que esas gestiones no las hice yo, pero sí que sé que es, ahí fuera tenéis a los compañeros de MBA, que son los que llevan el gastroscopio flexible, y que a nivel de costes os podrán decir un poquito mejor que yo, bueno, un poquito mejor no, mucho mejor que yo, los costes de estos endoscopios, pero sí que sé que no tienen nada que ver con los endoscopios de endoscopias, que estamos hablando de precios desorbitados para la utilidad que nosotros le vamos a dar. Está claro que la calidad de imagen no tiene nada que ver con un endoscopio de endoscopias, pero sí que es verdad que nosotros no buscamos hacer una endoscopia ni de screening ni buscando lesiones. Nuestra endoscopia, ya tenemos un informe previo que nos dice dónde vamos a encontrar las lesiones y lo que estamos buscando o queremos ver. ¿Funciona? Sí. Matizando un poquito solamente lo de María, a pesar de que es un programa formativo exclusivo de su hospital, eso es más difícil de reproducir. Se lleva muy bien con Andrés Peña, que es un magnífico gastroenterólogo, y no va a poner ningún problema. Creo que para muchos servicios que tienen problemas como los que tú estás comentando, son las asociaciones científicas las que tienen que impulsarlo. Hay programa formativo hecho, hay cursos anuales, 6 por cada asociación. La EC tiene 6 de cirugía bariátrica y esofagogástrica y 6 colorectales. La ECP tienen, creo que son 3 más de formación en este tema, y la forma de entrar es pues poco a poco. Nosotros en la FE, por dar un ejemplo de lo que nos pasó a nosotros, casualmente nuestro jefe de endoscopias en este momento era el presidente de la Asociación Endoscópica de España, con lo cual él tenía mucho miedo a dar luz verde a un programa que le pudiera salpicar después en su asociación. No hubo ningún problema, nos ayudó perfectamente, y bien explicado y bien hablado no tiene que haber ningún problema. Ya lo he dicho en la exposición, creo que es un problema a veces de egos y de personas más que de realidad y de objetividad, porque realmente aquí nadie quiere quitar nada, y es una cosa que puede servirnos muy útiles, sobre todo para los cirujanos, a pesar que es verdad que no tenemos evidencia. Es cierto, ¿vale? Blas, no sé, perdón, un segundo. No sé si alguno en la sala asistió a la que fue la última mesa en el Nacional de cirugía en Alicante, y hubo una intervención curiosa de una cirujana en Las Palmas, que luego al salir, si queréis, os cuento cómo vencieron la resistencia digestiva, ¿vale? Fue a base de hacerlos ir día sí, día no a quirófano. Nosotros no hemos tenido que llegar a ese extremo,
y con buena relación creo que se puede conseguir todo porque todo el mundo lo ve claro. Y en cuanto al coste que estaba comentando, nosotros tuvimos la suerte que gracias a los esofagástricos nos compraron un endoscopio flexible, que también, igual que el ecógrafo, tuvimos problemas porque lo veían como si estuviéramos cogiendo algo que no era de nuestra especialidad, pero lo de MBA vale 600, 700 euros por caso. Es mucho dinero, ¿eh? Bueno, ¿sabes cuánto vale un Ligasur? Sí, sí, claro que lo sé. Bueno, no vamos a entrar en ello. Rodrigo. Hola, soy Carlos Domingo. Sí, Carlos. Felicitar a la Sociedad Valenciana por haber organizado esta mesa, porque yo creo que esto es... Perdón. Que la endoscopia para el cirujano va a ser fundamental de ahora en adelante. Estoy de acuerdo con todos los ponentes, incluso con el doctor Jover. Estoy de acuerdo, hay que formarse y hay que formarse bien. Los cirujanos tenemos que organizar tenemos que conseguir organizar esa formación. Todos tenemos que tener conocimientos, pero realmente simplemente hace falta 1 o 2 cirujanos por servicio que manejen la técnica. Y solo que he echado en falta, pues haber introducido la coledocoscopia intraoperatoria, que está ahí, sobre la que ya hay muchísima evidencia. Aquí sí que hay evidencia. Nosotros llevamos años haciéndola y os puedo asegurar que hemos mejorado todos los resultados del tratamiento de la coledocolitiasis, han mejorado espectacularmente con ella. Y el uso de los dispositivos desechables lo que ha hecho es abaratar los costes, porque antiguamente teníamos un coledocoscopio inventariable que cada 2 usos se estropeaba y era carísimo. Y de esa manera convencimos a la dirección. Es más rentable hacerlo ahora mismo con el desechable. Muchas gracias a todos. Gracias, Carlos. Rodrigo. Ya como a los condenados a muerte me han dado el derecho a la última palabra. No, la última palabra la tengo yo. Vale, pues ni eso. Solo quería incidir en 2 aspectos para terminar. La importancia de la formación y después que nadie... O sea, la formación no pueden ser unos cursos que vamos. La formación tiene que ser... es necesaria mucha más formación para esto. Esto no es... Como bien saben los que lo hacéis, no es nada fácil. Y como ha dicho el compañero, o sea, nadie puede... Si no hay respuesta por parte del servicio de endoscopia... O sea, esto es un contrasentido. O sea, no puede decir, no te enseño y además no te lo hago. Es muy importante la colaboración, eso está claro. Y es muy importante que la atención que se ofrece al paciente, porque al final el fin de nuestro trabajo no somos nosotros ni vosotros, son nuestros pacientes. Es muy importante que la atención que se ofrece al paciente sea la de mejor calidad. Y para eso hace falta todo lo que hemos hablado durante estas charlas. Bueno, como veis, la verdad tiene muchos ángulos, pero hemos disfrutado de la presencia de jugadores tanto del Barça como del Madrid, incluso alguno del Valencia. Eso significa que debemos estar contentos y los 3 ponentes han remarcado los hechos fundamentales, los 3, que son primero la formación, segundo las indicaciones y tercero el trabajo en equipo, con lo cual no puedo estar más contento. Muchas gracias a todos.